Romanos 7, capítulo 14, versículo 14 al versículo 21. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, y sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En una ocasión, John Owen dijo que John Owen fue un gran predicador puritano, que fue uno de los más grandes teólogos que examinó el libro de Romanos. Entonces, en una ocasión, John Owen enseñó y dijo claramente que toda la maldad del ser humano venía claramente desde su naturaleza, pero que ya cuando una persona viene a aceptar al Señor Jesucristo, entonces allí mismo nace una naturaleza cristiana, y entonces desde ese momento nuestra lucha es en dos partes. No quiere decir dos mitades, son dos personas que viven dentro de nosotros. Pero él decía, cuando una persona es aventada al agua, si está viva, naturalmente quiere luchar por respirar. Y si una persona no tiene fuerzas para luchar, es probablemente, o que no quiera luchar, probablemente ya no tiene fuerzas, y lo más probable también es que esté muerta. Entonces él decía, alégrate, cristiano, cuando estés luchando contra tu carácter, luchando contra tu personalidad, luchando contra tus emociones, porque esa es una muestra de que eres cristiano. Alégrate. Y hermano, de verdad, es nuestra introducción, pero en serio, alégrate. Y con esto aplícalo a tu vida. Alégrate cuando estés pasando por luchas y dificultades dentro del cristianismo. Disfrútalas. Alégrate. ¿Y por qué te estoy diciendo que te disfrutes y que te alegres de esto? Porque este tipo de cosas están demostrando que naturalmente tú eres un cristiano. ¿Lo escuchaste muy bien? Naturalmente tú eres un cristiano. Entonces, si eres una persona que naturalmente eres cristiana, vas a tener esta lucha. Por eso no te desanimes cuando digas, es que sigo peleando con el alcoholismo, es que sigo peleando con la pornografía, es que sigo peleando contra mis deseos, es que sigo peleando con esto y esto, y no importa con las miles de cosas con las que tú estés peleando. Importa, de verdad, eso es lo que importa. Importa que tú tengas bien presente, que tú entiendas y que tú examines tu vida y que te des cuenta que en el momento en el que tú digas, ya no estoy luchando ni con la pornografía, ya no estoy luchando ni contra mi personalidad, ya no estoy luchando ni contra mi vida, es probablemente porque en ese momento te estés dando cuenta de que tu nivel cristiano ya descendió y que tristemente quizás ni siquiera eres cristiano. Si tú eres una persona que estás luchando contra tu personalidad, eres un cristiano. Si tú eres una persona que ya no está luchando y que ya no está peleando contra su personalidad, entonces es porque ni siquiera eres cristiano. Así de sencillo. Ya no eres cristiano. Ni siquiera ya no eres, porque esa palabra, un día fui cristiano, ya no existe. O eres o no eres. Pero la realidad es esta. El cristiano tiene una lucha con él mismo. Tiene una lucha contra su personalidad. Y en el momento en el que el cristiano ya no la tiene, en ese momento, ahí sí preocúpate, porque probablemente ya ni siquiera eres cristiano. La ley de Dios siempre prohíbe y apunta hacia cosas que por naturaleza nuestro espíritu la rechaza. Por eso decía Cristo, no es lo que sale del hombre lo que contamina. Porque cuando él agarró y escupió sobre la arena y puso la saliva para sanar a un ciego, pues dijeron, pues qué asco, ¿cómo crees que la saliva? Y él dijo, ¿qué crees? Que no es este escupitajo lo que contamina, sino lo que hay dentro. Porque siempre nosotros somos bien dados a que lo que sale, que asqueroso, no. Lo que está aquí adentro, eso es lo que contamina. Entonces, nosotros como personas que vivimos en este mundo, si llegamos nosotros a profanar o a no respetar una ley,
la mayoría de las veces hay una sanción por no hacerlo. Por ejemplo, si me dicen, no pises el jardín, la verdad lo hacemos, o lo podríamos hacer. Ahí puede entrar nuestra educación, nuestra manera de pensar, lo que nos digan nuestros papás, en fin. Pero ciertamente si ahí dice, no pises, nada más no pises, y me dicen, bueno, ¿y qué pasa si no piso? Pues no pasa nada, probablemente lo pisarán, probablemente no lo pisarán. Pero ten por seguro que una persona no va a pisar ese jardín si dice, si pisas ese jardín, serás balaceado. Nadie lo va a pisar. Pero no creas que no es tanto porque diga no pises el jardín, sino porque hay una prohibición que dice, si lo pisas, pues, pasa esto. Entonces las leyes morales que hay en este mundo, las leyes no morales, disculpa, las leyes judiciales que hay en este mundo, nos enseñan que por naturaleza, las leyes morales de este mundo nos enseñan que por naturaleza, escúchalo muy bien, por naturaleza, estamos peleando y batallando en este mundo. Pero en este mundo no le interesa ni si eres muy espiritual o no, sino que hay que formar unas leyes y esas leyes evitan que nuestro comportamiento se salga pase de lo incorrecto, pase de lo correcto a lo incorrecto. O sea, eso es lo que forman las leyes. Decía el profesor David Alducin, que en una ocasión contaba esta historia. Él decía, una vez él estudiaba Derecho y resulta que llegó el director, no, nuestro maestro de Derecho, dice, entonces nuestro maestro de Derecho nos dijo, ¿saben qué, jóvenes? Pueden hacer lo que ustedes gusten, pueden hacer lo que ustedes disfruten, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero ¿saben qué? Que si ustedes agarran, o sea, él dijo, pueden hacer lo que ustedes quieren, pueden hacer lo que ustedes disfruten, pueden hacer lo que quieran. Y dicen, una semana fue muy bonito, 2 semanas ya era un infierno el salón. 2 semanas. ¿Por qué? Porque empieza la anarquía, ya no hay ley, cada quien puede hacer lo que quiera. Entonces, estas leyes, las leyes jurídicas, las leyes gubernamentales, eso es lo que hacen, controlar a la población de que no haga esto, porque si hacen esto, pues va a haber una sanción. De la misma manera, la ley de Dios empieza. O sea, la ley judicial no le interesa si eres cristiano, católico, no, tú tienes que respetar esto. Y la ley santa de Dios prohíbe hacia nuestro espíritu. O sea, la ley santa de Dios nos dice, no hagas esto, no hagas aquello. Aquí empieza el primer conflicto. Nosotros somos personas que, como dice Pablo, carnales, vendidos al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Disfrutamos, gozamos y nos regocijamos pecando. Disfrutamos pecar. Aquí no existe que yo soy muy bueno, muy moral. Aquí todo ser humano le encanta pecar. Disfrutamos pecar. Entonces, cuando somos ese tipo de personas que nosotros disfrutamos pecar, entonces, por naturaleza, nosotros somos ese tipo de seres humanos. Somos los seres humanos porque no hay tipo de ser humano que buscamos el pecado, anhelamos el pecado. Entonces, Pablo dice que literalmente es propiedad del pecado, es vendido al pecado. Y como tales vendidos al pecado, y como somos personas de ese estilo, entonces por naturaleza disfrutamos y anhelamos pecar. Y entonces la naturaleza que hay en nosotros, como decía John Owen en nuestra introducción, es que el creyente va a pelear con su misma personalidad hasta el último día de su vida. El no creyente no pelea con nada. Sí, pelea con el mundo, pelea con el vecino, pelea con el taquero, puede llegar a pelear. Pero él está vendido al pecado, él es del pecado, el no creyente. Y el creyente está en una pelea constante. Entonces, cristiano, alégrate si estás peleando constantemente contigo mismo. Si estás peleando por tus deseos. Si empiezas a decir, no, es que pues ya eso no le gusta a Dios y estoy peleando con esto. Porque es una muestra de que eres creyente. Sin embargo, si tú eres alguien que ya no le interesa lo que está haciendo, que no le importa lo que hace, entonces preocúpate porque probablemente ni siquiera eres cristiano. Hay muchos jóvenes que han llegado a escuchar parte de Dios, que han escuchado palabras de Dios y sí llegan a incluso a decir, no, es que esto ya no porque no le gusta a Diosito. Esa es una señal. Pero una persona que demuestra que no le interesa y que no tiene ninguna pelea es porque está demostrando que ni siquiera es cristiano.
Y aquí empiezan a nacer dos personalidades en el ser humano, en el creyente. El primero son el bueno y el malo prácticamente. El bueno es aquel que dice en primera, es aquel que nos da primera de Juan 3:3 y Jesús en su plática con Nicodemo, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Debes nacer de nuevo, decía Juan 3:7, y quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso produce los frutos, Gálatas 5 del 22 al 23, y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad y bondad, y todo, mansedumbre, fidelidad y templanza. Eso es la naturaleza que viene con ser creyente. Y el otro es la maldad que hay en el ser humano, que nos dice Romanos 3, que dice que somos buenos para dos cosas, que somos buenos para pecar y buenos para matar. Para eso es el ser humano. Bueno para pecar, bueno para matar. Esa es una naturaleza que todo ser humano va a tener. Y el cristiano la tiene, por supuesto que la tiene. Y ahí empieza nuestro clash, nuestra guerra. El creyente que está en el Espíritu Santo, el creyente que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, y al mismo tiempo el creyente que sigue teniendo la naturaleza caída de Adán, el creyente que tiene la naturaleza muerta que heredamos todos nosotros por el pecado, el creyente que sigue teniendo esa naturaleza que describe Romanos 3, que somos buenos para matar y buenos para pecar. ¿Qué se puede hacer con este tipo de cosas? Muy claramente es que Pablo dice, como creyente, yo me deleito, yo disfruto la palabra de Dios, pero lo que quiero ya no hacer, o sea, yo entiendo que eso ya no lo debo de hacer, yo entiendo que ya no debo de irme por las borracheras, yo entiendo que ya tengo que obedecer a Dios, pero mi naturaleza cristiana me empuja a desobedecer a Dios. Ahí es donde nace el pecado. ¿No crees que el pecado es primordialmente no tomar, no pecar, no emborracharme? El pecado es ir en contra de Dios, y lo que Dios quiere es que nosotros hagamos lo que Él quiere. Entonces, una persona que peca es alguien que va en contra de lo que Dios ha dicho. Por eso les he dicho muchas veces que si tú no tienes base para prohibir algo bíblicamente, no lo puedes prohibir. Tal vez no se ve bien, tal vez no sería lo adecuado, tal vez tus padres no te lo van a permitir, pero tú no puedes prohibir algo que la Biblia no está prohibiendo. No inventes cosas que la Biblia no dice nada más para hacer algo más moral la Biblia, hacer algo más bonito, hacer educativa la Biblia. Si la Biblia no lo está prohibiendo, tú no tienes ningún derecho de venir a prohibirlo. No tienes ningún derecho, porque la Biblia no lo dice. Yo siempre te lo he dicho, yo no puedo agarrar y decirte esto está mal, yo simplemente digo la Biblia dice y se acabó. La Biblia lo dice, y esa es la base del pecado, ir en contra de Dios, obedecer a Dios, así de sencillo. O haces lo que Dios dice, o estás haciendo lo que Dios no dice. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo lo que Dios no dice? ¿O estamos haciendo lo que Dios dice? Así es nuestra vida, y esa es nuestra lucha de todos los días. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. No hago el bien que quiero. O sea, no estoy haciendo lo que yo quiero. Sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, por nuestra naturaleza se inclina y así estamos, decía Pablo, así estamos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa es nuestra lucha, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo dijo claramente que nuestra lucha no era contra carne ni sangre, esto es a lo que Él se refería prácticamente. Él nos dejó muy en claro que nuestra lucha iba a durar eternamente. No te desanimes, creyente. No te desanimes, cristiano. Cuando estés viviendo momentos difíciles, estés viviendo complicaciones, y tú digas, tal vez no seré cristiano. Si tú tienes esa lucha, ten por seguro que eres cristiano. Porque solamente un cristiano es el que se esfuerza y es el que se sigue dando cuenta de que posiblemente no está haciendo bien lo que debe, no está haciendo lo que debe de hacer. Apenas el día de ayer en nuestra reunión de jóvenes examinábamos que las personas verdaderamente íntegras cuando eran probadas por Dios, en ningún momento decían yo no hice nada. Siempre decían, ¿hice algo malo? Señor, ¿no me comporté adecuadamente? O sea, son personas que entienden que probablemente sí hicieron algo que no tenían que haber hecho. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia, familia, hermanos, radica total y absolutamente en que como somos vendidos, somos de parte de Dios, ahora nosotros entendemos, bueno,
Si yo no la regué, pues tal vez sí la regué, literal. Porque si nuestro pensamiento es de yo no hice nada, puedo pensar que tal vez yo hice algo. Y está bien. Está bien porque pues son cosas que por naturaleza podemos llegar a pensar. Pero alégrate, porque esa es la muestra de que Cristo dio su vida por ti. Y también temo decirte que si el día de hoy tú no estás peleando contra el pecado, entonces quizás lo más seguro es que ni siquiera seas cristiano. Es el momento de que tú te decidas a seguir por Cristo. Con Cristo o sin Cristo vas a estar luchando. Con Cristo o sin Cristo vas a enfrentar penas. Con Cristo o sin Cristo te van a romper el corazón. Con Cristo o sin Cristo vas a pasar momentos difíciles. Vas a dudar muchas veces de ti. Vas a pasar momentos emotivos o no emotivos. La clara diferencia es que con Cristo tienes la vida eterna y sin Cristo vas rumbo al infierno. Así que una vida que igual vas a sufrir, una vida que igual vas a tener momentos difíciles, no te conviene si no la vas a pasar con Cristo directo a la eternidad. Porque ¿de qué te sirve haber vivido una vida que de igual vas a pasar malos momentos, vas a sentirte alguna vez miserable y al fin y al cabo terminar en el infierno? Yo te pregunto, ¿de verdad eso vale la pena? Porque ya viste que vas a luchar. La vida es una lucha. Con Cristo, sin Cristo, la vida es una lucha. La lucha del creyente. Entonces, si vas a luchar, ¿por qué no mejor luchamos junto con Cristo? ¿Por qué no mejor luchamos a favor de Cristo y en concordancia de Cristo? Hermanos, ni un solo día dejemos de esforzarnos, creyentes. Creyentes, ni un solo día dejemos de esforzarnos. No creyentes, entiende que de una u otra forma vas a tener que luchar. Vas a tener que esforzarte. Y no te conviene hacerlo si no es para Cristo. Bien decía una vez John Piper: una sola vida tenemos por Cristo. Una sola vida tenemos y solamente lo que se hace por Cristo perdura. Bien dijo el autor de nuestra introducción, John Owen, que aquel que lucha en el agua es muestra de que está vivo. Y aquel que no lucha en el agua es muestra de que está muerto. El cristiano que no está luchando en esta vida, que no está luchando contra su propia personalidad, contra sí mismo. No estamos hablando del diablo. No. El cristiano que no está luchando contra sí mismo, probablemente ni siquiera es cristiano. Y el cristiano que lucha, que se levanta, que cae y que está levantándose y está así, muy bien, vas en el camino correcto. Quizás todavía te falta. Quizás tienes que esforzarte más, quizás tienes que orar más, quizás tienes que pedirle más a Dios. Pero vas en el camino porque estás luchando. Recuerda que aquella persona que se llama cristiana y no se está esforzando por sí mismo, no se está esforzando y no tiene esa lucha constante, pues lo más probable es que ni siquiera sea cristiana. Pero aquel que tiene esa lucha constante y constante y constante y constante y constante y constante y fluctúa y se levanta y así, es cristiano. Alégrate si estás peleando. Peleemos juntos. Sigamos esta batalla juntos. Y entendamos que nuestro mayor enemigo está en nosotros. Para que día a día lo entreguemos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y que todos los días entendamos que si esta lucha no la pasamos por Cristo y no la vivimos en y por Cristo, no tendrá caso nada de lo que hagamos. Vivamos todos los días